gusto saludarles, hermanos. Bienvenidos a este espacio donde comentamos la lección de la escuela sabática. Después de haber tenido un estudio, cada uno de ustedes, les invito a que podamos ver este video y complementar nuestro estudio diario. Hoy lunes 13 de marzo del 2023, nuestra lección lleva como título: Confía en Dios, no en tus riquezas, no en tus recursos. Durante toda esta semana estamos viendo un tema muy importante. Estamos viendo cómo depositar nuestra confianza, cómo ser administrador en tiempos difíciles. Sabes que en los momentos de crisis, en los momentos de prueba, en ocasiones no confiamos en Dios. Confiamos en los bienes materiales, confiamos en nuestro estatus social, confiamos quizás en la fama que se tiene, confiamos quizás en las personas que están a nuestro alrededor, confiamos quizás en los gobernantes y por último, confiamos en Dios. Te invito a que este día reflexionemos y cambiemos nuestra forma de pensar. Si hemos confiado en Dios, sigamos confiando en Dios también en el momento de crisis. Bienvenido a este espacio, te saluda tu amigo Jorge Vázquez y te invito a que te quedes hasta el final y juntos aprendamos más de la palabra de nuestro Dios. La lección del día de hoy se basó en la historia de un personaje. El personaje es el rey David. La historia la encontramos registrada en Primera de Crónicas capítulo 21. Esta misma historia la encontramos también en Segunda de Samuel en el capítulo 24. Así que usted puede hacer un análisis paralelo con esta historia. Vamos a Primera de Crónicas capítulo 21 y mire lo que encontramos en el versículo número 1. Dice de la siguiente manera: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Miren quién está detrás de cada prueba. Miren quién está detrás de cada tentación. Miren quién está incitando a David. Dice que Satanás empezó a trabajar. ¿Quién era David? David era un rey que en este momento había venido de victoria tras victoria. Había logrado muchas victorias. Guerras para él había sido muy fácil conquistarla. Tenía un ejército preparado. Así que Satanás empieza a trabajar. ¿Sabe que Satanás busca el punto débil de nosotros? Y sabía que el punto débil de David en ese momento era la vanagloria. Era atribuirse los méritos. Y empieza a trabajar y a trabajar con David. ¿Qué es lo que hace David? Vamos al versículo número 5 del mismo capítulo de Primera de Crónicas, capítulo 21. Mire el versículo 5. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. ¿Cuál era la finalidad del censo? La finalidad del censo era saber cuántos hombres, el versículo dice, sacaban espada. Es decir, saber cuántos hombres estaban preparados para la guerra. Saber con qué capacidad contaba para ir a pelear, para ir a enfrentarse. No era un censo para saber qué población tenía. Era un censo para saber con qué recursos materiales, con qué recursos contaba para ir a enfrentar a la guerra. David estaba dejando a un lado a Dios y estaba colocando su confianza en las cosas que él tenía. ¿Sabes que ese es uno de los problemas que llegamos a tener nosotros? Cuando vienen las pruebas, vienen los momentos difíciles. Vemos la solución en lo terrenal, vemos con qué es lo que contamos, lo material. Y no confiamos en Dios. Con algo pequeño podemos hacer mil maravillas. Pero mire cómo concluye esta historia, el versículo 14 del capítulo 21. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70.000 hombres. El resultado, una destrucción. Y es que cuando tú confías, quizás puedes ser el hombre más famoso, quizás puedes ser el hombre con muchos recursos, con muchas cuentas bancarias, con muchos recursos materiales, pero si tú no confías en Dios, el resultado no será de lo mejor. Tu confianza debe estar puesta en Dios. Era lo que Dios quería que David aprendiera, que no confiara en las cosas materiales, sino su confianza siempre estuviese puesta en Dios. Miren lo que dice el comentario bíblico adventista referente a esta historia de la vida de David. Dice de la siguiente manera: David contempló con orgullo las mejorías de su reino, contrastó su condición entonces, miraba la prosperidad y miren el resultado, atribuyéndose la gloria. Satanás sabía en qué momento y en qué punto tocarle a David. Llegaría a Israel a confiar en su fuerza numérica en vez de confiar en el Dios vivo. Y mire el libro Los Hechos de los Apóstoles en la página 373. No es la
no es fuera de la prueba, sino en medio de ella, donde se desarrolla el carácter cristiano. Por fuera de la prueba dirás, yo no puedo, pero en el momento de la prueba veremos si en realidad puedes confiar en Dios y confías en Dios. Finaliza diciendo este extracto del párrafo del libro de los Hechos de los Apóstoles: las duras pruebas soportadas por la gracia de Dios desarrollan paciencia, vigilancia, fortaleza y profunda y permanente confianza en Dios. Confía en Dios en los momentos difíciles, confía en Dios en los momentos de alegría, confía en Dios y no en tus recursos. Que este día podamos practicarlo. Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos mañana con un estudio más de la lección de la escuela sabática. Bendiciones.